Muy buenos días a todos. Mi nombre es Wilfredo Monsalve García y tendré el gusto de moderar este acto de presentación y bautizo del libro de la Ley de la Actividad Aseguradora en nombre de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, y de la Editorial Jurídica Venezolana. Le damos las gracias a todos por acompañarnos en esta actividad. Y pues bueno, sin más preámbulos, los pongo en contexto. Esta obra, coordinada por el profesor Serviliano Abache Carvajal, reúne estudios de destacados juristas venezolanos sobre la ley de la actividad aseguradora y nace con la vocación de convertirse, por una parte, en un referente práctico, pero por la otra, en un referente también académico y doctrinal para el estudio de todos estos temas que son de suma actualidad. La dinámica de hoy será muy sencilla. Escucharemos primero las intervenciones de presentación del libro a cargo de los profesores Alan Bruber Carías, Diego Tomás Castañino y Serviliano Abache Carvajal, y luego disfrutaremos de una conferencia magistral de la mano del doctor Carlos Eduardo Acedo Sucre. Las preguntas o comentarios que deseen formular pueden ir planteándolas por vía del chat y si el tiempo lo permite, al final recogeremos algunas de ellas. Sin más preámbulo, entonces iniciamos con el doctor Alan Bruber Carías. Me permito presentarlo muy brevemente. El doctor Brewer Carías es uno de los más destacados administrativistas y constitucionalistas venezolanos. Es abogado y doctor en Derecho summa cum laude por la Universidad Central de Venezuela, profesor emérito de Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios, individuo de número y expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Ha tenido pues una intensa actividad académica a nivel nacional y a nivel internacional, siendo autor de más de 600 publicaciones especializadas sobre temas diversos, enfocados principalmente en derecho público. Sin más que agregar, profesor Brewer Carías, es un honor contar con usted. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Serviliano Abachi por la invitación que me hizo para participar en este evento y por involucrarme en el proyecto de este libro. De manera que estoy aquí como editor del libro. Em, Era una tarea pendiente que estaba desde el punto de vista de la editorial jurídica venezolana, que estaba por hacerse, que era un texto de la colección Textos Legislativos sobre la ley referida a la actividad aseguradora. De manera que ese es mi interés fundamental. Cuando él me planteó, pues rápidamente le dije, cuenta con la colección porque era donde debía publicarse. Pero además hay un interés personal, histórico en esta materia. Y es que yo me ocupé de este tema hace 60 años, en los años 60 justamente. Y creo que el primer estudio sobre el régimen jurídico administrativo de la actividad de las empresas de seguro lo redacté yo entre los años 63 y 69 y formaron parte del curso de Derecho Administrativo de tercer año que yo daba, que di en la Universidad Central en esa década de los años 60. Ya después, en los 70 empecé a pasar al posgrado y dejé el pregrado. Pero ahí quedó el primer estudio sobre el régimen de la actividad aseguradora, perdido, por supuesto. Estoy seguro que ninguno de los que están presentes y de los que se conecten fue alumno mío, porque fue ya hace 60 años, demasiado, demasiado tiempo atrás. Eh, pero ahí quedó ese trabajo eh, que comencé analizando la ley de empresas de seguro de 1938. Ese fue el primer año, 63, 64. Y luego seguí en el curso refiriéndome al régimen de la ley de empresas de seguros y reaseguros del año 65. Y ese fue el texto fundamental que formaron el texto de esa parte del curso de Derecho Administrativo, tercer año, que quedó en publicaciones de folletos.
la Facultad de Derecho. No sé si alguno de ustedes lo habrá visto alguna vez. Ediciones Moingo de la Universidad Central, pero que he recogido luego en mi libro Escritos de Juventud, Derecho Administrativo, Escritos de Juventud, eh, editado en el año 2013, y que es un volumen que recoge todos mis estudios y trabajos de esa primera época, desde entre los años 60 y 65. Ahí analicé, como les digo, esa ley, la ley de empresas de seguro y reaseguro, en un capítulo que era sobre las limitaciones a las actividades económicas de las empresas de seguro y estudié el régimen legal de las empresas y el régimen del control de las empresas, todo el régimen de la superintendencia de seguro, su competencia, el funcionamiento, etcétera, y precedido por el régimen relativo a las empresas de seguro, la autorización de constitución, el registro para el funcionamiento, las garantías, la limitación a la actividad económica de estas empresas en cuanto a pólizas, tarifas, intermediación, empresas de reaseguro, el tema de la reserva y todo el tema de modificación de las compañías desde el punto de vista mercantil, pero bajo la supervisión de la superintendencia. Es decir, ese cuadro completo está en aquel estudio que quedó allá. Y de manera que cuando me plantean un estudio sobre este régimen en la nueva ley, pues me pareció estupendo y le di todo el apoyo necesario. De manera que es ese doble eh, interés, el interés como editor para difundir el pensamiento jurídico venezolano, que ha sido siempre la intención de la editorial, y, o de Alan Brewer con el sombrero de editorial, y en la reminiscencia histórica de haber estudiado por primera vez este tema hace ya tantos años. Bueno, eso era lo que podía yo decirle y felicitarlos a todo el grupo de autores de esta obra por el trabajo tomado. Sé del tiempo que llevó a Serviliano a recolectar todos los trabajos y las insistencias, de manera que lo felicito por esa tarea, pero eso es lo que uno hace como coordinador o editor de una obra. De manera que muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gruber Carías, por sus valiosas palabras sobre la obra y bueno, el contexto que nos brinda, como la historia secreta detrás de esta publicación, que estamos seguros que va a ser un valioso aporte para, bueno, el foro en general y para los practicantes también. A continuación les presento a nuestro siguiente interviniente, que es el doctor Diego Tomás Castañino. El profesor Castañino es doctor en Derecho cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello, es abogado por la misma Casa de Estudios y por la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene un máster en Derecho de la Empresa y en Negocio Bancario por la Universidad de Alcalá y es especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central de Venezuela. Es también profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Católica Andrés Bello, así como árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y del CETCA, así como miembro fundador y director general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, además de integrar diversas asociaciones de arbitraje en Iberoamérica. Profesor Castañino, tiene la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Wilfredo. Bueno, hoy estamos de fiesta y es que hoy estamos celebrando un hito académico, doctrinal e institucional. El bautizo de este libro sobre la ley de la actividad aseguradora representa un paso sumamente importante en la construcción colectiva del conocimiento jurídico que nuestro país tanto necesita. Nos emociona profundamente contar con espacios como este, espacios donde además converge la academia, la práctica profesional, las instituciones y sobre todo la voluntad de seguir reflexionando y aportando en estos temas tan relevantes. Cada vez que se publica una obra de esta naturaleza, se amplía la frontera del derecho venezolano, se abren nuevas líneas de discusión y se fortalece nuestro ecosistema jurídico. Para la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil es un verdadero honor brindar el auspicio institucional a esta iniciativa. Nuestro compromiso como gremio académico se sostiene en tres pilares
que hoy cobran especial sentido. En primer lugar, promover el pensamiento jurídico riguroso, moderno y plural. En segundo lugar, actualizar continuamente el conocimiento, armonizando la doctrina con la evolución legislativa, económica y tecnológica. Y en tercer lugar, defender los valores esenciales del derecho mercantil y del Estado de Derecho, asegurando que la seguridad jurídica sea siempre una prioridad. En lo personal, quiero expresar también mi alegría y mi satisfacción por formar parte de esta obra colectiva también como autor, a través de mi artículo en donde analizo desde la óptica del buen gobierno corporativo a la ley de la actividad aseguradora. En mi trabajo, pues busco contribuir en la comprensión de cómo esa regulación aseguradora puede incorporar, y de hecho incorpora parcialmente, algunos estándares internacionales de transparencia, responsabilidad institucional, controles efectivos y tan necesarios para un mercado que tiene que ser sano y que tiene que ser confiable. Ser parte de un libro que aborda la ley desde tantas perspectivas complementarias es verdaderamente un privilegio, y quiero agradecer al profesor Serviliano Abache por esa coordinación tan maravillosa que hizo de esta obra, así como también al doctor Brewer por todo ese apoyo que siempre brinda a los autores y todas esas ideas que van surgiendo en nuestro país. Hoy sí estamos bautizando un libro, pero también estamos celebrando ese gran esfuerzo conjunto, la constancia investigativa y la convicción de que el derecho venezolano puede seguir creciendo con seriedad, con profundidad y con visión. Mis felicitaciones a todos, a los autores, a los organizadores, a todos los que hicieron posible que esta obra sea una realidad. Y mi agradecimiento una vez más por permitir que Sovedén acompañe este proyecto que ya forma parte del acervo doctrinal del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Castañino, por su intervención y por ayudarnos a comprender también la relevancia que constituye el aporte de este libro. Y para eso, pues, conectamos perfectamente con la siguiente intervención, que es precisamente del coordinador de la obra. Tendremos la intervención del profesor Serviliano H. Carvajal, a quien también me permito presentar. El profesor Serviliano es abogado magna cum laude por la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Tributario con mención honorífica por la misma Casa de Estudios y máster en argumentación jurídica con mención sobresaliente por la Universidad de Alicante. Es además experto en fiscalidad internacional y doctorando en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Coordina actualmente la especialización en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela. Es fundador y director del Anuario de la Especialización en Derecho Tributario y socio de Baker McKenzie. Profesor Abache, muchísimas gracias por este esfuerzo editorial. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Wilfredo. Bueno, ante todo, muy buenos días, estimado y admirado profesor doctor Alan Randolph Brewer Carías, director de la Editorial Jurídica Venezolana, estimado profesor doctor Diego Castanino, director ejecutivo de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, estimado profesor doctor Carlos Eduardo Acedo Sucre, autor y conferencista magistral del día de hoy de la obra que nos reúne, todos los demás autores que hoy nos acompañan e hicieron posible este esfuerzo, amigos asistentes, señoras y señores. El libro que hoy presentamos está conformado por los estudios descriptivos, críticos y propositivos de 16 autores, preparados con ocasión a la promulgación de la tan esperada reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en Gaceta Oficial el 29 de noviembre del 23, cuya relevancia, como salta a la vista, es evidente, ¿no? Eh, la materia de seguros, en la materia de seguros confluyen los intereses de las empresas del sector asegurador, por un lado, de los aseguradores, por el otro, y todo esto, como ya lo recordaba el maestro Broercarías, bajo el paraguas del derecho administrativo, el tema de la intervención y la regulación por parte del Estado en una materia propia del derecho privado, ¿no? Los 16 autores de esta obra colectiva, que cuenta con 1.100 páginas y que se prepararon por parte de manos de estos 16 autores 14 trabajos, abordan con detenidos enfoques los más variados e interesantes temas alrededor de la actividad aseguradora.
desde cuestiones tradicionales, como la caracterización de las pólizas de seguro como contratos de adhesión, hasta aspectos tan novedosos y disruptivos como los relacionados con las diversas aplicaciones de fintech a este sector, ¿no? Se trata, como lo podrá confirmar el lector, de un libro muy completo y verdaderamente útil. Y precisamente en línea con lo anterior, para mostrar lo recién apuntado, enseguida voy a presentar brevemente los aspectos principales abordados en las distintas e interesantes colaboraciones que integran la obra. De entrada, en su verdaderamente profundo y detallado estudio intitulado Problemas solucionados por la reforma hecha en el año 2023 a la ley de la actividad aseguradora, problemas pendientes de solucionar y problemas nuevos creados por esta reforma y por las provincias administrativas de SUDASEC, publicadas el 3 de septiembre de 2024, con base en el cual nos impartirá el día de hoy la conferencia magistral del evento el profesor doctor Carlos Eduardo Acedo Sucre, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, se adentra en los problemas que fueron, como en efecto, resueltos en la ley, en la reforma de la ley de 2023, y que se suscitaron a propósito de su versión anterior, del año 15, reimpresa en el año 16, así como también se adentra en los problemas que no fueron solucionados y los que ahora se podrán entender creados en esta nueva versión, así como de la mano de la normativa prudencial de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, sin pasar por alto los motivos que destaca para considerar que la ley vigente y las reformas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora tienen unos temas a revisar de un punto de validez constitucional, ¿no? Al igual que las normas que regulan los contratos de seguro y de medicina prepagada y las normas relativas al contrato de reaseguro, que vinieron a sustituir las normas que regulan la relación contractual de la actividad aseguradora, así como de otras providencias administrativas de la Administración Sectorial de Seguros publicadas en septiembre del año pasado. Enseguida, el libro cuenta con el trabajo de la profesora doctora Nayibe Chacón, también honorable individuo número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en el que se aborda el carácter mercantil del contrato de seguros, la vis atractiva del derecho mercantil, es su título. En esa investigación se analiza el carácter mercantil del contrato de seguro a partir de la providencia 010506 del 2024 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y el tratamiento conferido a los actos considerados comerciales, a los actos considerados actos de comercio para una sola de las partes, a partir de las disposiciones del Código Comercio, que precisamente viene a disciplinar la visa atractiva en la materia mercantil, así como se examinan su desatención por parte y su relación con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la reciente sentencia 622 del 20 de noviembre de 2024. Por su parte, en el artículo sobre el contrato de seguros en la encrucijada de la ley de la actividad aseguradora de la profesora doctora Claudia Madrid Martínez, se explora la situación jurídica del contrato de seguros en Venezuela. Y en esa línea, la autora tiene en cuenta la regulación contenida en la normativa prudencial de la SUDASEC y en la normativa de la propia ley de la actividad aseguradora de 2023. Además, hace particular énfasis en el afianzamiento de la tendencia a lo que se puede percibir como un acorralamiento a la autonomía de la voluntad que se observa en materia de contratación en general y en particular en los contratos celebrados por instituciones altamente controladas, por instituciones altamente reguladas, como precisamente son las empresas del sector asegurador. Continúa en la obra el trabajo de Isabela Pecchio Brillenburg, quien se ocupa de traer algunas reflexiones sobre el principio indemnizatorio y el impacto de la inflación en los contratos de seguro, especial referencia a las normas prudenciales de 2024, presentando en clave esquemática
su análisis sobre, por un lado, el principio indemnizatorio y el impacto, por el otro, de la inflación en los contratos de seguro y cómo pareciera que en la práctica se ha convertido el infraseguro en la regla y no en una excepción en determinados seguros contra daños. En específico, la autora estudia la situación jurídico-económica que se genera en una economía inflacionaria cuando los contratos de seguro contra daños son pactados exclusivamente en bolívares o en monedas en general afectadas por la inflación, lo que pudiera generar un desequilibrio económico sobrevenido e involuntario en el contrato por la aplicación del estándar del principio indemnizatorio que rige en materia de seguros. Al anterior estudio le sigue el trabajo preparado por la abogada Rosa Virginia Superlano y el profesor doctor Carlos García Soto, intitulado Notas sobre las contragarantías para fianzas del sector asegurador, en el cual se encargan de explicar precisamente la figura de las contragarantías exigidas para respaldar los contratos de fianzas de acuerdo con la regulación de la reforma a la ley de 2023 y la providencia 010516 del 2024 de la superintendencia, paseándose por la naturaleza jurídica de estas contragarantías, sus sujetos, tipologías, así como las propias limitaciones, responsabilidades y formalidades exigidas a las mismas. Luego, la profesora doctora Kimlen Chang de Negrón presenta un novedoso examen sobre los retos en Venezuela de los seguros para la inclusión financiera, los nuevos canales de comercialización y las innovaciones tecnológicas, analizando tanto los aspectos legales, operativos y técnicos que deben tenerse en cuenta por parte del supervisor y las empresas del sector asegurador para implementar los seguros masivos, inclusivos y microseguros, así como la posibilidad de que existan nuevos canales alternativos para la comercialización de las pólizas de seguros. A renglón inmediato tenemos el artículo conjunto preparado por el profesor Jesús Dávila y el abogado Federico Palma, bajo el título La nueva ley de la actividad aseguradora y el concepto de los canales alternativos, comentarios y reflexiones, en el que los autores abordan la regulación de estos canales alternativos en la nueva reforma de 2023, explicando cómo ello abre el camino a nuevas tecnologías, particularmente las conocidas InsurTech, y a métodos de comercializar productos y servicios, incentivando la inversión en el país por medio de estos canales. De estos fines, analizan los cambios de la legislación de la actividad aseguradora venezolana con relación a los canales alternativos, con énfasis en la banca seguro, el impacto que estos han tenido regionalmente de cara a presentar unas ideas de desarrollo e implementación de la normativa en el país. Así llegamos al estudio sobre los principios de buen gobierno corporativo en la ley de la actividad aseguradora, avances y retos de la autoría del profesor doctor Diego Tomás Castanino, que nos acompaña el día de hoy, en el cual se analiza el tratamiento de la gobernanza corporativa de acuerdo con la regulación del sector de seguros a partir, como ya bien lo precisaba él en la mañana de hoy, a partir de los estándares internacionales de gobernanza disciplinados en los principios de gobierno corporativo de la OCDE y otros instrumentos de soft law. Se pasa así en la obra al trabajo del profesor Gabriel Cira Santana, en el que atiende el rol de la administración pública en la actividad aseguradora, cuya finalidad se centra precisamente en determinar cuáles son las potestades de ordenación, autorización, supervisión, dirección y sanción que ejerce la administración pública sobre la actividad aseguradora en Venezuela con base en la reforma a la ley, destacando a su vez cuál ha sido la evolución legislativa de este ordenamiento jurídico sectorial. Así llegamos al trabajo del profesor doctor José Ignacio Hernández, en el que se encarga de analizar la libertad de empresa en la actividad aseguradora, en cuyo artículo se examina la situación actual de la libertad de empresa en el sector asegurador, así como lo que considera la desnaturalización de la actividad a propósito
de la reforma de la ley de 2023. Y a renglón seguido nos encontramos con el artículo del abogado Jonás Aponte, en el que se adentra en el defensor del asegurado en la ley de la actividad aseguradora, en el que aborda un conjunto de dudas, incertidumbres que se han generado alrededor de esta figura desde la promulgación de la ley, las cuales, como el mismo autor explica, si bien puedan entenderse profundizadas con la publicación de la norma prudencial sobre la defensa de los derechos del tomador, del asegurador, beneficiario, contratante, usuario y afiliado de la actividad aseguradora, a la vez pueden resolverse a partir de la naturaleza del ombudsman especial de la actividad aseguradora. Llegamos de esta manera al estudio intitulado Reflexiones sobre economía y derecho a partir de la reciente reforma a la ley de la actividad aseguradora, preparado por la profesora doctora Andrea Rondón García, en el que plantea que la regulación en materia de seguros en Venezuela evidencia que se ha caracterizado por un control previo, por un establecimiento de autorizaciones múltiples y, en su defecto, notificaciones, prohibiciones en variados aspectos, considerando que debería privar la conveniencia del negocio y teniendo en cuenta todos los ámbitos de regulación del derecho administrativo que invita a revisar. Todo lo anterior además lo plantea a propósito de preguntarse si es posible abordar este tema desde una perspectiva del ámbito o del aspecto económico a partir de un análisis económico del derecho desde la concepción de la filosofía liberal en los términos que lo ha desarrollado David Friedman. Y en lo que a las modificaciones de los aspectos tributarios de la ley, mi querido amigo Juan Carlos Castillo Carvajal nos trae sus comentarios sobre los aspectos tributarios de la reforma a la ley de la actividad aseguradora, en cuyo estudio, a propósito de los cambios que fueron introducidos en esta más reciente versión de la ley sobre los tributos sectoriales aplicables a la actividad, se adentra en la modificación de la base imponible y de las alícuotas de la contribución especial destinada a financiar el funcionamiento de la SUDASEC, la inclusión de un novedoso listado de tasas por servicios que brinda dicha superintendencia y la variación de la alícuota del denominado aporte para el desarrollo social, con lo cual el autor propone una revisión integral a estas modificaciones con el ánimo de identificar tales reformas y presentar sus observaciones críticas al respecto. Y para cerrar la obra, se encuentra nuestro estudio intitulado El recargo monetario por retraso y la nueva alícuota de la contribución especial de la actividad aseguradora, análisis de las normas prudenciales contenidas en las providencias 2021, 2022 y 2024 de la SUDIASEC, en el que se revisa desde distintas perspectivas la validez y aplicabilidad normativa de las normas prudenciales contenidas en las providencias de los años indicados para regular el pago de la contribución especial establecida en la ley de la actividad aseguradora, con especial énfasis en el denominado recargo monetario por retraso que disciplinan, así como la alícuota establecida en la versión vigente. Durante el proceso de preparación del libro, se llegaron a publicar 61 textos normativos, entre normas prudenciales, circulares e instructivos dictados por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, de los cuales se seleccionaron e incluyeron como anexos en el libro los considerados, si se quiere, de mayor relevancia por los propios autores, quienes además los comentan en sus colaboraciones. Sin embargo, dada la incertidumbre sobre la eventual preparación y ulterior publicación en Gaceta Oficial del reglamento de la ley, el cual debía ser producido dentro de los 180 días continuos a la entrada en vigencia de la reforma de 2023, de conformidad con la disposición transitoria primera de esta ley, se decidió en aquel momento no postergar más la edición de la obra y seguir adelante con su publicación. Y lo anterior, bajo el compromiso de que una vez dictado el reglamento, se llevaría a cabo una segunda edición con ese anexo, con ese importante anexo, así como con la revisión y actualización de los trabajos
incluyendo el debido análisis de la norma reglamentaria. La idea es, en definitiva, poner a disposición del público interesado en esta importantísima materia un libro que permita abordar y esclarecer de manera verdaderamente integral todas las regulaciones, a la vez que las variadas dudas y múltiples interrogantes que trae consigo la reforma de 2023, con enfoques nuevamente descriptivos, críticos y propositivos. Es también oportuna la ocasión para comentar, como ya lo avanzaba el maestro Alan Brewer Carías, que es la primera vez que se publica en la conocidísima y reconocidísima colección Textos Legislativos de la prestigiosa editorial jurídica venezolana, un libro para comentar la ley de la actividad aseguradora, con lo cual además se pone de relieve tanto más su especial relevancia. Y antes de ya terminar esta breve presentación, vaya mi agradecimiento a los autores por su esfuerzo en la preparación de sus estudios, así como además por los ajustes sobrevenidos que introdujeron a los mismos luego de publicadas las normas prudenciales. Igualmente, mi máximo agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, en cabeza de su director general, mi apreciado amigo, el profesor doctor Diego Castanino, por su importantísimo auspicio institucional a la obra y, como ya es costumbre, feliz costumbre, mi máximo agradecimiento al maestro Alan Randolph Brewer Carías por siempre brindarme su total apoyo y entusiasmo desde el inicio de nuestros proyectos hasta lograr su feliz concreción. Este tema, como ya lo recalcaba, cosa de particular relevancia y además está experimentando importantes cambios, entre otros por la constante evolución del derecho y su cada vez más estrecha relación con la tecnología, sobre lo cual, como el maestro Brewer Carías suele decir en general sobre la producción científica, ahora es cuando. Señoras, señores, por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Serviliano, por la presentación detallada y por el trabajo de coordinación de esta obra colectiva que constituye desde ahora una referencia obligatoria para la comprensión actual del derecho de seguros en Venezuela. Muchísimas gracias. Ya con esto pasamos a la última fase de este evento de presentación y bautizo de la obra, con la conferencia magistral del doctor Carlos Eduardo Acedo Sucre, a quien me permito presentar. El doctor Acedo Sucre es abogado cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Derecho por la Universidad de París II, con formación en Derecho Civil. Desde 1988 ejerce en Mendoza Palacios, Acedo, Borjas, Paz, Espumar y compañía, firma de la que es socio desde 1995. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, árbitro del CETCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Ha sido profesor de posgrado y asesor público y es autor de 3 libros y más de 50 artículos sobre obligaciones, seguros, derecho mercantil y arbitraje, con lo cual será un verdadero privilegio escucharlo en esta ocasión. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y voy a compartir con ustedes unas láminas. Ok, las pueden ver, ¿no? Sí, se ven, perfecto. Ok. Em, bueno, la ley de la actividad aseguradora del año 2023 y las normas de la Superintendencia de Seguros del año 2024 son unas normas muy detalladas, eh, que tienen muchos defectos. En algunos casos establecen mejoras respecto de la regulación anterior, pero todavía hay muchísimo campo para mejorar. Y para poder entender un poquito mejor la exposición, yo creo que vale la pena remontarnos a qué es lo que había antes, no mucho más atrás, digamos a partir de la década de los 90. En Venezuela, la actividad aseguradora, es decir, básicamente las empresas de seguros y los demás participantes en el sector y su funcionamiento y su regulación por el Estado, su supervisión por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora,
estaban regulados en la ley de mayo del año 75, que fue reformada en el año en 1994. Después, en el año 2001, salió una nueva ley que se llamaba también Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, eh, y que fue objeto de varios recursos de nulidad por inconstitucionalidad. Y la Sala Constitucional, con motivo de uno de ellos, después todos se acumularon en el mismo expediente, la Sala Constitucional, con motivo de uno de ellos, suspendió la aplicación de la ley de 2001, con lo cual volvió a ser aplicable la ley de 1994. Y esa suspensión fue decidida el 13 de agosto de 2002 y aclarada el 2 de octubre de 2002 por la sala. Antes de que la sala tomara una decisión, que la verdad es que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y la sala no se decidía, fue emitida una nueva ley, la ley de la actividad aseguradora del año 2010, que lamentablemente recoge muchísimos de los defectos que tenía la ley de empresas de seguros y de seguros del año 2001 y que que dieron lugar a su suspensión. Luego, en el año 2015, eh, salió una nueva ley. Muchas de estas leyes, entre paréntesis, son decretos leyes. Salió una nueva ley que fue publicada en diciembre de 2015 y reimpresa en marzo de 2016. Bueno, esa nueva ley de 2015 es la que fue reformada el 29 de noviembre de 2023. Es decir, la ley de 2023 es una reforma de la ley de 2015. Modifica muchísimos artículos. Eh, es bastante diferente en muchas cosas, pero es una reforma de la misma ley de 2015 y, digamos, arrastra muchos de los defectos que venían de allí. Para desarrollar la ley de 2023, la propia ley le dio atribuciones a la superintendencia para dictar normas. Lo hizo en su artículo 6 y además lo hizo en la disposición transitoria primera. En la disposición transitoria primera, curiosamente, dice que la superintendencia adicionalmente emitirá el reglamento de la ley. Esto evidentemente es un error. La superintendencia no puede reglamentar una ley. Quien reglamenta una ley es el presidente de la República con sus ministros. El Poder Ejecutivo a su más alto nivel, no un órgano como puede ser la superintendencia. El, pero sí está claro, digamos, que la superintendencia puede dictar normas. Esos dos artículos, el artículo 6 y la disposición transitoria primera, le dan unas facultades bastante abiertas y luego una cantidad de artículos particulares, al tratar los temas que les son propios, nuevamente dicen que tal cosa o tal otra cosa quedará para una normativa de la superintendencia. En total, la superintendencia emitió, creo que 60 providencias administrativas. Todas las publicó juntas en la Gaceta Oficial del 3 de septiembre de 2024. Entonces, de lo que se trata aquí es de, digamos, analizar esas leyes y también la normativa sobre los contratos que se utilizan en la actividad aseguradora. Esa normativa, en el periodo, digamos, que estamos mirando, estaba inicialmente en el Código de Comercio. Después, en el mismo año 2001, en que salió la ley de empresas de seguros y reaseguros, del año 2001, que fue suspendida mientras se tramitaba un recurso de inconstitucionalidad, se fue publicada una ley del contrato de seguro. Esta ley del contrato de seguro, curiosamente, fue derogada por la ley de la actividad aseguradora de 2015. Y esa ley previó que la superintendencia dictara las normas aplicables a las pólizas de seguro y a los contratos relacionados. Es decir, la ley sobre la actividad derogó la ley sobre los contratos y trató de delegar, a mi juicio inconstitucionalmente, en la superintendencia
la emisión de las normas que se iban a aplicar a los contratos de la actividad aseguradora. Esas normas fueron publicadas el 24 de agosto de 2016 y estuvieron vigentes hasta el año 2024. La ley de 2023, la ley de la actividad aseguradora de 2023, no previó que la superintendencia dictara normas sobre los contratos de seguros y reaseguros. Eso no está previsto en la ley de 2023. Sin embargo, la superintendencia incluyó entre las 60 providencias que dictó en el año 2024 una providencia administrativa contentiva de normas sobre el contrato de seguro y una providencia administrativa contentiva de normas sobre el contrato de reaseguro. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La normativa vigente son la ley del año 2023 y las 60 providencias administrativas del año 2024. La ley del año 2023 no tiene exposición de motivos, pero es una reforma de una ley, la de 2015, que sí tiene exposición de motivos. Y la ley de 2015, en su exposición de motivos, digamos, ilustra qué tipo de legislación estamos hablando. ¿Cuál fue el propósito del legislador? Y cuando describe la finalidad de la ley, dice que se busca, y cito, construir y fortalecer el socialismo bolivariano del siglo XXI. Es urgente e imperiosa la transformación del metabolismo de la actividad aseguradora para disponer de un rumbo y un ritmo cónsonos con los grandes objetivos históricos estratégicos del plan de la patria al calor del inmanente compromiso bolivariano, revolucionario, socialista y chavista, entendiendo que la actividad aseguradora debe supeditarse como sector económico a las políticas dictadas por el gobierno nacional. Eso ya le da la idea de que la ley de 2015, y en un poco menor medida, pero también la ley de 2023, que es la reforma, son intervencionistas, antimercado, antiempresa. No son unas leyes anodinas. Y esta orientación ya venía de la ley de 2001 que fue suspendida por la Sala Constitucional mientras se tramitaba el recurso de constitucionalidad, porque la Sala Constitucional pensó que había motivos para, por lo menos, considerar anularla por inconstitucional. Entonces, la situación, paradójicamente, empeoró respecto de la ley de 2001, que fue suspendida precisamente porque tenía problemas de constitucionalidad. Entonces, la ley de 2023 arrastra los problemas de inconstitucionalidad que vienen de las leyes anteriores. Y además, esa ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 11 de octubre de 1922 y publicada en la Gaceta Oficial del 29 de noviembre de 2023. En ese un año y un mes que pasó, entre que pasó por el Poder Legislativo y fue aprobada por la Asamblea Nacional y que la revisó el gobierno y que fue publicada en la Gaceta Oficial, en ese año y un mes hicieron muchísimas modificaciones en el texto que había sido aprobado por la Asamblea Nacional. Todo eso es inconstitucional porque es una ley, no es un decreto de ley, es una ley que salió, digamos, sin respetar el poder legislativo y los procedimientos constitucionales. Esto, por otra parte, las normas sobre el contrato de seguro y las normas sobre el contrato de reaseguro violan la reserva legal, porque la Constitución dice expresamente en el número 1 del artículo 187 y en el número 32 del artículo 156, la Constitución dice expresamente que la legislación, la regulación del sector de seguros corresponde a una ley, esto incluye a los contratos de seguro. Con las circunstancias actuales de la Sala Constitucional es difícil pensar que vaya a anular a la ley de 2023 y la norma de 2024. Pero no hay que olvidarse la inseguridad jurídica en que se coloca a las personas interesadas en el tema y sobre todo a quienes tengan contratos, a quienes tengan empresas que trabajan en este sector. Eh, Cualquier juez o cualquier árbitro
puede desaplicar por control jurídico de la constitucionalidad tanto la ley de 2023 como las normas del contrato de seguro y las normas del contrato de reaseguro. Es decir, hay una situación de fragilidad, de incertidumbre totalmente innecesaria si se hubiera hecho un buen trabajo. Y ahí surge la duda, ¿qué se aplicaría a la actividad aseguradora si la inconstitucionalidad de que estoy hablando fuera reconocida? Bueno, el problema, la constante en las leyes de 2001 y de ahí en adelante, y la ley de 2001 de hecho fue suspendida su aplicación por inconstitucionalidad al menos sospechosa. La constante es la misma, pues son normas de dudosa constitucionalidad. Entonces, que tenemos que volver a la ley de 1994. Es difícil saber qué es lo que pasaría, ¿no? Después, en cuanto a los contratos, ¿qué sucedería si la inconstitucionalidad fuera reconocida? ¿Volvemos al Código de Comercio? ¿O volvemos a la ley del contrato de seguros que fue derogada en el año 2016, pero que cuando derogó la ley de 2016 ordenó a la superintendencia violar la reserva legal y emitir una norma sobre el contrato de seguro y de reaseguro? Entonces, esa ley de 2016 que derogó la ley del contrato de seguro y derogó perdón, ordenó a la superintendencia regular el contrato de seguros y reaseguros, eh, eh, puede permitirse o puede mantenerse la derogatoria de la ley del contrato de seguro allí contenida. O lo que se debe aplicar es la ley del contrato de seguro otra vez. Bueno, realmente no se sabe. De nuevo, inseguridad jurídica. Hay algunos cambios positivos en la ley de 2023. El primero es que se autoriza la banca seguro y otros canales alternativos de distribución de seguros. Eh, las leyes anteriores, la ley de 2010 y la ley de 2015, prohibieron la banca seguro. Esto fue porque el legislador cedió a las presiones del gremio de los corredores de seguros, que hicieron un lobby muy intenso para defender, digamos, su parcela de mercado. Y entonces, bajo la ley de 2010 y la ley de 2015, solo se permitía distribuir seguros a través de los canales tradicionales, que son las fuerzas de venta de las propias aseguradoras y los intermediarios de seguros, es decir, los agentes y los corredores autorizados por la superintendencia. En cambio, la ley de 2023 permite la banca seguro. Y además permite otros canales alternativos de distribución de seguros. Por ejemplo, una clínica podría ofrecer seguros de compañías de seguro autorizadas que ofrezcan cobertura para temas médicos. O un concesionario de carros le podría ayudar a gestionar al adquirente del carro su póliza de casco para salir del concesionario con el vehículo asegurado. Esos canales alternativos ahora se permiten. Otro cambio positivo es que ahora es legal divulgar los estados financieros anuales. Bajo la ley de 2015, las aseguradoras tenían que esperar la aprobación de la superintendencia para llevar sus estados financieros al registro mercantil y luego poderlos publicar en un periódico. Y esa autorización tomaba meses, a veces inclusive tomaba años, entonces no se conocía la situación financiera de las empresas de seguro. Eso cambió afortunadamente con la ley de 2023 porque si bien requiere que los estados financieros sean aprobados por la superintendencia, permite que sean divulgados antes. Entonces, las compañías de seguros, por ejemplo, pueden colocar en sus páginas web sus estados financieros sin esperar la aprobación de la superintendencia y eso da transparencia al mercado y además es una protección a los asegurados y a los acreedores, porque si un asegurado informado decide, digamos, comparar la estabilidad financiera de una compañía con otra, bueno, tienen los estados financieros como criterio de referencia. Y lo mismo los acreedores. Por ejemplo, un banco que le vaya a prestar dinero a una compañía de seguro sabe que la compañía de seguro
tiene sus estados financieros o podría tener sus estados financieros disponibles al público en la página web. No tiene que contar con que secretamente le dan unos estados financieros que no necesariamente son oficiales o están divulgados al público en general. Otro elemento positivo de la ley es que se eliminaron ciertos requisitos para ser accionista, director o administrador de una compañía de seguro. En cuanto a los accionistas, la ley de 2015 le exigía ser expertos en seguro o estar representados por un experto en seguro. Y esto era muy criticable, primero porque los accionistas, la función no es administrar la empresa de seguro, la función de los accionistas es invertir en las empresas de seguro. Y segundo, limita la inversión de en las aseguradoras, porque si las aseguradoras, para recibir a una persona como accionista, tienen que demostrar que esa persona tiene conocimientos y experiencia en el área de seguro, o va a estar representada por una persona con esos conocimientos y experiencia, pues entonces le cierra el abanico de personas a las que pueden acercarse para que inviertan en las compañías. Eh, bueno, elemento positivo de la ley de 2023 eliminó esos requisitos. Cualquiera puede ser accionista de una empresa de seguro. Lo otro que fue atenuado fue el tema de los directores o administradores. La ley de 2015 les exigía tener conocimiento y experiencia en el área de seguros. Pero si uno tiene una junta directiva de una compañía, quizá más bien le interesa tener una junta directiva un poquito diversa. Es bueno que por supuesto haya gente que sepa de seguro, pero también debe haber alguien que sepa de finanzas. Es útil tener a un abogado. Si la compañía tiene un marcado acento en los seguros de salud, posiblemente le viene bien tener un médico. Si asegura muchos riesgos industriales, un ingeniero es de gran utilidad. Digamos, tener una junta formada solamente por gente formada en seguro es como demasiado limitada, ¿no? La junta. Y no va a prestar, digamos, la mejor colaboración a la administración de la compañía. Bueno, la ley de 2023 abrió un poco esto porque permite que los conocimientos y experiencias no sean necesariamente en el área de seguros. Otro elemento positivo de la ley de 2023 es que aligera un poco los tributos que pesan sobre las aseguradoras. Bajo la ley de 2015 había un aporte sobre la utilidad de las aseguradoras, que supuestamente era para investigación y desarrollo, pero que nunca nadie supo a dónde iba a parar ese dinero, de hasta el 5% de la utilidad de las aseguradoras, que además es muchísimo. Bueno, esa disposición fue derogada en la ley de 2023. Por otra parte, se requería y se sigue requiriendo un porcentaje sobre las primas de póliza de salud, supuestamente para fortalecer el sector. De nuevo, ese porcentaje se paga y nadie sabe para dónde va ese dinero. Ahora, en la ley de 2015, el porcentaje era entre el 1 y el 3 de las primas de salud. Y además, la ley de 2015 preveía la posibilidad de que el pago de un porcentaje de las primas se extendiera a otras pólizas, es decir, que no fueran nada más las primas de salud, sino las primas de cualquier tipo de seguro, lo que estuvieran, digamos, sujetos al pago de un porcentaje para la superintendencia. Bueno, la ley de 2023 puso un máximo, que es el 1% de la prima de salud, y además eliminó la posibilidad de que este pago se extendiera a las primas de otros tipos de seguro. El otro cambio positivo de la de 2023 es que se flexibilizó un poco el tema de la inversión de las reservas técnicas. La ley de 2015 establecía porcentajes legales específicos para los bienes en que los compañías de seguro podían invertir sus reservas técnicas. Las reservas técnicas son un porcentaje de la prima que se destina a fondos para poder responder por los siniestros. Grosso modo, bueno, esas reservas técnicas tienen que ser invertidas en valores seguros y que se puedan liquidar en plazos razonables. La ley de 2015 establecía como asignaciones, tanto por ciento se puede invertir en tal cosa, tanto por ciento en tal otra cosa. Por ejemplo, decía que las aseguradoras deben invertir al menos el 30% de sus reservas, que es muchísimo, en deuda pública venezolana. Y en el caso de los riesgos catastróficos, ese porcentaje ya no era 30, sino 80%.
Y bueno, eso también distorsionaba la realidad, era un porcentaje demasiado grande. Y además, seamos sinceros, ¿a qué valor lo va a reflejar la compañía de seguros? Al valor al que adquirió esos bonos, que seguramente que los compró con descuento, o los va a reflejar a valor nominal, en cuyo caso las reservas son evidentísimamente insuficientes. Entonces, este tema era muy grave, sigue siendo grave. Bueno, la otra particularidad de la ley de 2015 con la reserva es que decía que cualquier inversión inmobiliaria tiene que ser en predios urbanos edificados, urbanos, y no preveía la inversión de reserva en, valga la redundancia, fondos de inversión, que tienen la ventaja de que es una inversión diversificada y que, aparte de ser una inversión diversificada, es fácilmente liquidable. Esto lo modificó un poco la ley de 2023, porque primero eliminó los porcentajes legales. Ahora es la superintendencia la que tiene que establecer los porcentajes. Yo espero que en esto haya flexibilidad, hasta ahora no la ha habido realmente. Y además previó la posibilidad de representar las reservas en bienes inmuebles edificados, aunque no fueran urbanos, fondos de inversión inmobiliarios y también otros fondos de inversión. Lo de los fondos de inversión en general es importante, me parece a mí, porque le da un poquito de versatilidad a las reservas y además permite, digamos, desarrollar mecanismos de inversión que quizá en Venezuela han estado un poquito estancados, ¿no? Otro cambio positivo de la ley es que hay cambios estatutarios que ya no requieren aprobación previa. En la ley de 2015, cualquier modificación de estatutos requería una aprobación previa de la superintendencia. La ley de 2023 restringió esta aprobación de la superintendencia cuando se trata de ciertos temas específicos. Y entre esos temas hay varios en que sí se justifica que se requiera autorización de la superintendencia. Uno es un cambio de los vetos sociales de la compañía, porque eso es importante. Otro campo es la fusión o la escisión de una compañía, eso también es importante. Y otro es la disolución anticipada. En esos casos, se prevé que los cambios de estatutos para tomar esas decisiones tienen que ser aprobados por la superintendencia. En otros casos también menos importantes que vamos a mencionar luego. Otro cambio positivo es que se flexibilizó el tema de los requisitos que se aplican a las oficinas y a la publicidad de las empresas de seguro. La ley de 2015, en cuanto a las oficinas, decía que cualquier apertura, mudanza o cierre de cualquier agencia tenía que ser notificada antes a la superintendencia, publicarse además un aviso en un diario de circulación nacional y si la compañía estaba en el interior, en un diario de la localidad. Es como excesivo, ¿no? La ley de 2023, en cuanto a la publicación, dice que puede ser en un diario de circulación nacional solamente y que no necesita ser un diario impreso, que puede ser un diario digital también. Y permite como alternativa anuncios hechos por la empresa de seguros en el radio, mediante mensajes de texto a sus clientes y en sus redes sociales. Entonces, por ejemplo, si una compañía de seguros se va a mudar, la agencia que tiene en La Candelaria la va a mudar, no sé, para la Avenida Baral. Esa agencia le tiene que mandar una notificación a la superintendencia, no requiere aprobación y puede ponerlo en su propia página web para que la gente esté informada y un letrero en la puerta diciendo nos mudamos a tal sitio. No necesita tanto formalidad para mudarse. Y en cuanto a la publicidad, bajo la ley de 2015 se requería la aprobación expresa previa de la superintendencia para cualquier propaganda, publicidad de una empresa de seguro. Ahora, con la ley del 23, basta decirle a la superintendencia, si la superintendencia no contesta, pues entonces hay silencio positivo, aprobación tácita y eso es suficiente. Otro y el último elemento positivo importante de la ley de 2023 tiene que ver con que la ley de 2015
establecía penas para conductas que ya habían sido penalizadas. Es decir, si una persona acumulaba 5 infracciones con sus acciones en 2 años, por el mero hecho de que sean 5, aunque ya hubieran sido castigadas, se le aplicaba una sanción adicional. Entonces, y la sanción era muy fuerte porque era una multa relativamente alta y además la inhabilitación para trabajar en el sector de seguro de cualquier persona que hubiera estado involucrada. Lo cual es terrible porque además es toda una inhabilitación por un plazo bastante largo. Entonces, bueno, todo eso fue derogado por la ley de 2023 y, digamos, hay en la ley de 2023 también una cantidad de elementos negativos y ahora vamos a ver los elementos negativos que a mi juicio pesan mucho más. Sobre todo que los elementos negativos fueron reforzados con la providencia del año 2024. Cuando salió la ley, uno podía tener la esperanza de que quizá con las providencias el tratamiento iba a ser como más razonable, pero no. Las providencias lo que hicieron fue acentuar los problemas generados por la ley. Uno de los problemas es independientemente de la providencia, la responsabilidad de los accionistas o directores o administradores. La ley de 2015 y también la ley de 2016 dice que los accionistas responden por las obligaciones de las compañías de seguro proporcionalmente a su participación accionaria. Es decir, no es como en cualquier compañía que los accionistas responden con el capital que invirtieron, salvo que hayan incurrido en culpa o haya alguna violación de ley o algo que amerite que tengan una responsabilidad personal. No, en el caso de las compañías de seguro responden proporcionalmente a su participación accionaria. Entonces, si yo soy propietario del 1% de una compañía de seguro y la compañía de seguro quiebra, yo tengo que pagar el 1% de las deudas de esa compañía de seguro. Ahora bien, esa norma tiene una referencia a que esa responsabilidad es conforme a la ley y otra norma distinta tiene una referencia a que los accionistas son responsables por los déficits en las reservas técnicas. Entonces uno podría, digamos, concatenar esas dos cosas y tratar de construir el argumento de que la responsabilidad de los accionistas es solamente por los déficits en las reservas técnicas. Es decir, cuando hay carencia en los bienes en los cuales se representa el dinero invertido que es un porcentaje de las primas para formar las reservas técnicas. Pero esa interpretación es una interpretación, podría pasar cualquier cosa si esto llega a un tribunal. Y en cuanto a los directores o administradores, sí se dice directamente que tienen una responsabilidad objetiva por los déficits en las reservas técnicas. Para todo lo demás, la responsabilidad de los administradores es, curiosamente, solamente en caso de que haya culpa grave o dolo. Esto llama la atención porque la regla en cualquier compañía es que es la culpa ordinaria, no la culpa grave o dolo la que se requiere para que un administrador incurra en responsabilidad. Bueno, en cualquier caso, la ley de 2023 mantuvo esa responsabilidad individual intacta y desde mi punto de vista es muy criticable, porque si una aseguradora tiene dificultades y hay que liquidar sin esperar la mejor oportunidad, los bienes en que están representadas las reservas técnicas, siempre va a haber un déficit, siempre va a haber una carencia, porque por mucho que se haya invertido juiciosamente, el dinero de las reservas, bueno, si hay una situación de urgencia, una crisis en el país en que están quebrando las compañías de seguro, los bienes aptos para representar las reservas van a ser insuficientes probablemente para cubrir la totalidad de sus activos. Entonces, siempre va a haber una responsabilidad de los accionistas y de los directores. En el caso de los accionistas, proporcionalmente a su inversión en la empresa, es decir, responden también los accionistas minoritarios. Y además, respecto de los accionistas, se puede interpretar que su responsabilidad no está limitada al déficit, sino que su responsabilidad abarca la totalidad de los pasivos de la empresa de seguro. Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica de esas normas? ¿Que van a recibir una indemnización rápida y que van a ser satisfechos los acreedores? No. Probablemente no, para eso hay otros mecanismos. Responsabilidad por grupo de empresas, corresponsabilidad por hecho ilícito, responsabilidad solidaria.
Para eso hay otros mecanismos. La consecuencia práctica es que se desestimula la inversión y que se desestimula la captación de talento. Si yo soy una persona que estoy en cuenta de esas responsabilidades potenciales, quizá yo no acepte entrar en una junta directiva de una compañía de seguro y quizás no acepte invertir como accionista en una compañía de seguro. ¿Por qué? Porque es una espada de Damocles. Yo tengo una responsabilidad como accionista, como director de una compañía de seguros que va muchísimo más allá de la responsabilidad que se le exige a cualquier accionista o director de cualquier otra empresa mercantil en Venezuela y probablemente en todas partes del mundo. Otro problema de la ley es que incrementa algunas cargas que tienen las aseguradoras. Hay una contribución especial para la superintendencia que es un porcentaje sobre los ingresos brutos. Es importante esto, son los ingresos brutos, no netos de las compañías. En la ley de 2015 era hasta el 2,5%. Eso subió al 3,5%. Otro tema es que se establecen sanciones más severas. Las multas ahora son más altas, las penas de prisión ahora son más largas y los plazos de prescripción también son más largos. Otro asunto es que hay una garantía a la nación que tienen que constituir las compañías de seguros, que es un porcentaje sobre su capital mínimo. Bueno, el techo ahora es 20%, 20% es muchísimo. Eso es dinero que las compañías de seguros normalmente lo que hacen es que lo tienen que tener inmovilizado en el Banco Central de Venezuela. Em, Y se establecen también, les comenté que se abrieron la banca seguro y otros canales alternativos de distribución de seguros, lo cual es muy bueno, pero se establecieron una cantidad de limitaciones que entraban en su buen funcionamiento. Una es que los operadores de banca seguros, los bancos, y otros canales de distribución, el ejemplo que les puse, la clínica o el concesionario de automóviles, tienen que estar inscritos en la superintendencia y podrían no quererlo hacer. Además, en el caso particular de los bancos es un poco absurdo. Los bancos están sujetos a su propio regulador, que es la superintendencia de bancos. Otra traba es que SUDEASEC se arroga el derecho de regular la banca seguro y otros canales. Otro obstáculo, digamos, a que el mercado funcione correctamente es que la banca seguro y otros canales no pueden utilizarse para la generalidad de las pólizas. Solamente pueden utilizarse para los microseguros, los seguros inclusivos, los seguros masivos, para las pólizas de accidentes personales, funerarios, vida individual y colectiva y responsabilidad civil de vehículos, y para otras pólizas que hayan sido expresamente autorizadas por la superintendencia. Entonces se quedan afuera los seguros más importantes, que son los seguros de casco de vehículo y los seguros de salud. Cuando digo más importante, lo digo porque la mayor parte de las empresas de seguro, cuando uno ve la conformación de su cartera, el porcentaje que tienen en seguros de casco y en seguros de salud suele ser bastante alto. Otro elemento negativo de la ley es que la ley le da el poder a la superintendencia de intervenir a distancia los computadores y los sistemas de los sujetos regulados sin ni siquiera avisarles. Yo no sé si esa atribución la superintendencia la aplica o no la aplica, pero es un peligro que la superintendencia desde lo lejos esté interfiriendo y sacando información de los archivos digitales, estadísticos, contables, sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera otras bases de datos, y todo eso a través de sistemas remotos. Me parece sumamente peligroso. Además, me parece violatorio del derecho de la defensa y también de muchos otros derechos. Por ejemplo, las computadoras pueden tener la correspondencia personal de los empleados de la compañía, y sobre todo las computadoras pueden tener las opiniones de los abogados de la compañía. Entonces, las opiniones de los abogados de las compañías, que suponen estar protegidos por la confidencialidad propia de la relación abogado-cliente, resulta que la superintendencia los puede tomar a distancia. Eso es absolutamente inapropiado. Eh, También la superintendencia arroga en la ley el poder de anular o de revertir operaciones, puede declarar la nulidad absoluta o dejar sin efecto cualquier documento utilizado con ocasión de la actividad aseguradora. Fíjense lo amplio que es esto, cualquier documento.
y puede ordenar revertir operaciones o sus consecuencias técnicas, jurídicas, financieras o administrativas. En general, operaciones en general. La superintendencia no debería de poder hacer esto, salvo quizás si se trata de un contrato ilegal, particularmente si el contrato ilegal ya fue declarada su ilicitud por un tribunal. La superintendencia también puede entrometerse en los procesos de toma de decisión de las compañías, puede asistir, al menos sin derecho de voto, pero puede asistir con derecho de voz a las reuniones de junta directiva y a las asambleas de accionistas, como que si fuera un director, como que si fuera un accionista. Esto no es razonable. Establece unos requisitos absurdos para los accionistas y para los directores o administradores de las aseguradoras. Por ejemplo, dice que tiene que ser mínimo 5 accionistas. ¿Por qué 5 y no 8 o 7 o 4? Además, si una compañía tiene un accionista preponderante que tiene el 99,9% de su capital, puede distribuir entre otros 4 el 0,0x% restante. O sea, es una norma que no tiene ninguna utilidad. El otro problema es que no puede tener acciones preferidas. Debería de permitirse las acciones preferidas. Las acciones preferidas son un instrumento del derecho mercantil utilísimo para captar inversiones, que no necesariamente tienen que tener, digamos, involucrarse los accionistas preferentes en cierto tipo de decisiones que no le interesan, que está dispuesto a dejar en manos de otro accionista que conoce más el negocio. Y en cuanto a los directores o administradores, no pueden estar domiciliados ni residenciados en el exterior. ¿Por qué? Y más en esta época. ¿Por qué? ¿Por qué un director o un administrador de una empresa de seguros no va a poder estar residenciado en Miami, por ejemplo? Eh, y establece requisitos de capacitación y experiencia que se aplican a todos los directores y que tienen que ser checados por la Superintendencia de Seguros, lo que por supuesto retrasa cualquier nombramiento. Estos requisitos, como les dije, se aplican a todos los directores. Son inflexibles. Hay que documentar que se cumplen estos requisitos respecto de todo y cada uno de los miembros de la Junta Administradora. Y al legislador se le olvidó lo importante que es la diversidad en una junta directiva, lo importante que son las características personales y lo importante que es la confianza. No se trata nada más de que la persona sea un tire inseguro. Y si bien se abre la posibilidad de que las áreas de experticia, de conocimiento, vayan un poquito más allá del sector seguros propiamente. Igual está muy cerrado porque hay que demostrar en la superintendencia que tal director sabe de tal cosa que a la superintendencia le parece que es un conocimiento aceptable. Y por ejemplo, la propia ley dice que puede haber médicos en las compañías de medicina prepagada, pero no lo dice respecto de las compañías de seguro. Y seguro que antes les mencioné, una parte importante del negocio de seguro es la emisión de pólizas de salud. Y para eso es muy útil tener un médico. Me tocó una vez, durante muchos años, estar sentado en una junta directiva de una compañía de seguro en que uno de los directores era médico. Y había dudas y se le preguntaba al médico sobre la marcha en la junta. ¿Por qué no? Este, También hay una aprobación previa de la superintendencia de una cantidad de cosas que teóricamente están limitadas, las cosas que requieren aprobación, algunos asuntos específicos. Los asuntos en los que se requiere autorización son adquisición o enajenación a cualquier título de las acciones de los sujetos regulados. Esto podría tener sentido si es el control lo que se está jugando, pero es una participación de un accionista minoritario. ¿Qué sentido tiene involucrar a la superintendencia en esto? Para modificar documentos constitutivos o estatutarios en relación con la razón social. ¿Qué le importa a la superintendencia que una compañía cambie su nombre? Una sesión de cartera. Bueno, si es una sesión total de cartera, sí, porque eso afecta el negocio de la compañía de seguro. Pero si es una sesión parcial, porque va a hacer falta una autorización de la superintendencia. Aumento, reintegro o disminución del capital social. Caramba, si es un aumento o reintegro del capital social, es urgente.
usualmente, y es bueno que se haga rápido y que no tenga que esperar una autorización de la superintendencia. Si es una disminución del capital social, bueno, ahí podría sí requerirse por lo menos la información de una notificación a la superintendencia. Después, los decretos de dividendos, repartos de utilidades. ¿Por qué? O sea, una compañía para poder, digamos, remunerar a sus accionistas tiene que esperar a veces años a que la superintendencia se lo autorice. Designación de los miembros de la junta directiva administradora, lo que les comenté antes. La superintendencia hay que entregarle un expediente respecto de cada miembro, respecto de cada director o administrador, justificando que es una persona apta para estar en una junta. Como que si la superintendencia tuviera más conocimiento de esto que los accionistas de la compañía, que son al final los dolientes de lo que pasa en la compañía. Y también para modificar las juntas directivas. Por ejemplo, si ya no van a ser 5 directores, sino 6, entonces hace falta una autorización previa de la superintendencia. Teóricamente es para estas cosas y no para lo demás que se requiere autorización previa. Pero en la práctica, el registro mercantil pide autorización previa siempre, porque tener que el registro mercantil incurrir en la sutileza de si tal cosa requiere aprobación o no requiere aprobación, lo que hace es que piden aprobación siempre y ya está. Y no tramitan ninguna acta de asamblea de una compañía de seguros que no tenga un sello de la superintendencia que evidencie que la superintendencia está de acuerdo. Y hay normas también muy cuestionables sobre la aceptación o rechazo del siniestro. Se establece para todas las pólizas, en todos los casos, un plazo máximo de 20 días continuos. Ese es muy poco tiempo. Ese tiempo está bien, no sé, para una operación de apendicitis o para un accidente de tránsito. Pero ese plazo es insuficiente si se trata de un gran siniestro industrial, por ejemplo. Para muchos siniestros complicados, 20 días continuos es poquísimo. Estamos hablando de 3 semanas, es poquísimo. Además se empeoró la situación porque antes eran 30 días con la de 2015, ahora son 20. Eh, la norma prevé que el plazo se cuenta desde la entrega del último recaudo o el informe del ajuste de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías? Piden más papeles. Entonces, lo que hacen es que vuelven locos a los asegurados, pidiéndole papeles para correr el inicio del plazo para rechazar el siniestro en los casos de siniestros complicados. El rechazo tiene que decir cuáles son las causas de hecho y de derecho para rechazar el siniestro y no permite decidir o rechazar con argumentos genéricos. Eso está bien en teoría, pero en la práctica, ¿y qué pasa luego en un juicio? Por ejemplo, si yo luego hablo con mis abogados y lo veo con más cuidado, voy a rechazar un siniestro, tengo que limitarme a lo que escribí como compañía de seguro en la carta de rechazo del siniestro, o puedo argumentar en el tribunal alegatos adicionales. Yo pienso que sí puede, pero la ley es oscura, ambigua. Y la ley establece una multa para las compañías por retardo, rechazo genérico o elusión. Otro problema que tiene la ley es con el financiamiento de primas. Muchos de estos problemas, entre paréntesis, vienen de la ley de 2015, ¿no? En cuanto al financiamiento de primas, si se trata de que sea la aseguradora la que financie directamente, la ley tiene una norma un poco rimbombante que dice que se prohíbe el financiamiento de primas. Y luego tiene otra norma que dice que se permite el fraccionamiento de primas. A mí que alguien me explique cuál es la diferencia. Cuando una compañía fracciona las primas, está financiando al asegurador al no exigirle el pago inmediato de la totalidad de la prima, sino permitirle, por ejemplo, que pague un trimestre, una cuarta parte, y así los trimestres sucesivos, ¿no? Entonces, son un par de normas que no tienen ningún sentido. Y la otra norma que no tiene ningún sentido es que se prohíbe a la aseguradora cobrar recargos. ¿Qué son esos recargos? Los recargos son los intereses. Si la aseguradora no puede cobrar intereses, ¿qué sentido tiene para la aseguradora financiar primas?
Entonces, el asegurado, el tomador, mejor dicho, tiene que buscar financiamiento en otro lado, tiene que buscar financiamiento en una empresa financiadora de primas. Primero, no hay muchas. Y segundo, también es muy engorroso. Son empresas que están sujetas a la ley de la actividad aseguradora. Los contratos con los que trabajan tienen que ser aprobados por la superintendencia. Entonces tampoco es realmente una solución lo de las empresas financiadoras de primas. Además, tanto el fraccionamiento de primas como el financiamiento por financiadoras de primas podía funcionar antes porque había una cláusula que decía que en caso de que la persona no estuviera al día con las primas, pues entonces perdía la cobertura del seguro. Entonces, al atarse el financiamiento a la cobertura, pues el resultado práctico era que la gente tenía mucho interés en pagar las primas. La ley prohíbe, digamos, establecer ese vínculo entre la cobertura y el pago de el financiamiento a la prima. Entonces, al prohibir establecer ese vínculo, ¿cuál es el resultado práctico? Que para los tomadores es difícil conseguir financiamiento. Otro problema de la ley es que faculta a la superintendencia para ordenar a las compañías de seguros que inviertan montos adicionales a los que habían decidido invertir. Esto también es muy discutible, porque ¿por qué la superintendencia va a ordenar a un accionista a invertir, incluyendo un accionista inmobiliario, invertir más dinero en una compañía en la que ya le ha ido mal? Porque va a establecer respecto de las compañías de seguros en esto un régimen distinto que el régimen que hay en cualquier compañía, que es que el accionista invierte si quiere, y si no quiere, no invierte. De nuevo, eso desestimula las inversiones en el sector y además, digamos, distorsiona un poco lo que debe hacer la superintendencia. La superintendencia lo que debe hacer no es estar ordenando aportes adicionales, sino proponiendo aportes adicionales. Y si los aportes adicionales no se producen, pues invertir la compañía. Si la compañía es viable, la salvas y la vendes. Si la compañía no es viable, la liquida. Pero no estar emitiendo órdenes que nadie va a cumplir de que se hagan aportes de capital adicionales. La otra cosa cuestionable de la ley es que permite a la superintendencia revocar las autorizaciones en consecuencia, ordenar la disolución o la liquidación de los sujetos regulados. Ahora, ¿cuándo lo permite? No cuando pasó algo gravísimo y la compañía es inviable. Lo permite cuando algunos de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la autorización faltan. Por ejemplo, si una compañía no tiene 5 accionistas, sino 4 accionistas, la superintendencia puede revocar su autorización, disolverla y liquidarla. Eso no tiene ningún sentido. Podría tener sentido si los requisitos son realmente importantes, los que fueron incumplidos, y la compañía no es viable. Porque si sí es viable, lo que hay que hacer es intervenirla y venderla. O si no es viable, intervenirla y liquidarla. Y en cuanto a los seguros de salud, también tiene unas normas que son muy restrictivas y que distorsionan, me parece a mí, el seguro. Una es que se prohíbe a las aseguradoras alegar las enfermedades preexistentes, los defectos o malformaciones congénitas como causal de rechazo del siniestro. Esto equivale a eliminar el riesgo, porque si una compañía de seguros tiene que aceptar como asegurado a una persona que ya sabe que está enferma o que ya sabe que tiene un problema de nacimiento grave, estamos hablando de malformaciones o defectos congénitos, y que tiene que cubrir esos defectos o malformaciones de todas maneras, y tiene que cubrir la enfermedad preexistente de todas maneras, sabiendo que existe, pues entonces no hay riesgo, hay certeza de que se va a producir un siniestro. Y esta eliminación de riesgo desnaturaliza el seguro. ¿Y a quién perjudica? A quien perjudica es a todos los tomadores de seguro de salud. Porque entonces los tomadores de seguro de salud van a tener que pagar primas más altas para que la compañía de seguros pueda cubrir esos riesgos que no son tales. Desde mi punto de vista, quien debería de cubrir, sobre todo los temas congénitos,
es el Estado. El Estado debería establecer algún sistema para financiar a las compañías de seguros que lo cubren o cubrirlo él a través de la seguridad social. Pero eso no tiene por qué ser una carga para los asegurados que ya bastante tienen que pagar en prima. Otro problema de la ley es que establece para la mayor parte de los contratos de seguros un clausulado obligatorio idéntico. Es decir, si yo voy a tomar un seguro X en una compañía A, el clausulado que me ofrece la compañía A va a ser idéntico al clausulado que me ofrece para exactamente la misma cobertura la compañía B. Entonces no hay competencia. Todo es textos redactados por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Entonces, eh, la ley establece un requisito, todo esto viene de leyes anteriores. La ley establece un requisito. Respecto de los seguros en general, dice que la superintendencia puede establecer ese clausulado obligatorio idéntico cuando hay un interés común, cuando el interés común así lo requiera. Y respecto de los requisitos respecto de los seguros de salud, establece como requisito para el clausulado obligatorio idéntico que haya un interés general. Es decir, que el interés general, tutelado por la presente ley, justifique el establecimiento de un clausulado obligatorio idéntico. Ahora, ¿cuándo ocurre que ese interés general o ese interés común está comprometido? Quizás en algunos seguros obligatorios, quizás, habría que ver caso por caso. Pero SUDASEG estableció articulado uniforme para casi todas las pólizas vigentes en Venezuela. Concretamente, en 7 de las providencias de 2024 establecen o remiten a clausulados obligatorios y esto incluye la totalidad de los seguros patrimoniales, la totalidad de los seguros de salud, la totalidad de los seguros de responsabilidad civil de vehículos y también los de casco, porque los de casco son seguros patrimoniales y los seguros patrimoniales hay una remisión en la normativa sobre este casco de vehículo a las condiciones generales uniformes de los seguros patrimoniales. Entonces, ¿cuál es el ámbito de este clausulado obligatorio idéntico? Las pólizas más importantes para las aseguradoras, que son salud y casco y responsabilidad civil de vehículos, y todos los demás seguros patrimoniales que queda fuera, casi nada. Vida, que en Venezuela no tiene ninguna importancia porque con la inestabilidad de la moneda y el riesgo que había de depreciación y la prohibición que existía de asegurarse en divisas, pues la gente no asegura su vida en Venezuela. Em, este clausulado uniforme es muy criticable. Primero porque el clausulado tiene defectos, no está bien redactado, no está bien concebido. Entonces la superintendencia toma el trabajo de imponer una póliza que no son buenas. Segundo, elimina totalmente la competencia, salvo que uno pueda competir en cuanto a servicio. Unas compañías pueden prestar servicios mejores que otras. O solvencia, unas compañías pueden ser más solventes que otras, pero el producto que están ofreciendo es el mismo. Eh, y bueno, a mí me parece que las partes son las que deberían establecer el clausulado y que la superintendencia solamente debería de revisar los modelos elaborados por las empresas de seguro y objetar las cláusulas que sean defectuosas porque son oscuras, porque son abusivas o porque técnicamente están mal concebidas. Em, Irónicamente, respecto a los contratos de seguro, siempre se dice que el el tomador del seguro tiene que adherirse a un articulado, un clausulado que le fue impuesto por la aseguradora. Pero en realidad las aseguradoras también tienen que adherirse, porque quien impone el articulado es la superintendencia. Esto desvirtúa el carácter contractual de las pólizas, pero siguen siendo contratos. El carácter contractual subsiste porque la aseguradora puede rechazar al tomador asegurado beneficiario. El tomador puede seleccionar a otra empresa de seguro o simplemente no asegurarse. Y hay algunos elementos del contrato que las partes pueden variar. Por ejemplo, dentro de ciertos límites, el monto de la cobertura, la extensión de la cobertura, si se va a tomar o no se va a tomar algún anexo. Y el otro, digamos, elemento y ya con esto estoy terminando, de intervención innecesaria mediante un control previo de las pólizas por la superintendencia
es que las pólizas requieren una autorización previa. Hay dos tipos de autorización previa. Expresa, que es que hay que esperar, sentarse a esperar que la superintendencia apruebe, o tácita, que es que se le da un plazo a la superintendencia para que la superintendencia apruebe o no apruebe, y si guarda silencio, pues es un silencio positivo. Yo llevo diciendo desde el año 1991 en libros y artículos que la aprobación debería de ser tácita, que debería haber un sistema de silencio positivo para no asesinar el dinamismo de las compañías de seguro y la competencia dentro del sector. No he tenido ningún éxito en ese planteamiento, siempre se ha requerido una aprobación expresa, salvo un pequeñísimo hiato de la ley de 2001 que permitía la posibilidad de una excepción y de hecho la superintendencia emitió una exoneración general en términos muy amplios respecto del requisito de aprobación previa expresa. Pero cuando la ley de 2001 fue suspendida, se acabó esa resolución que exoneraba de ese requisito y volvimos al sistema de antes. La ley de 2023 prevé la posibilidad de establecer una resolución exoneratoria. Entonces todo el mundo está, empezando por mí, muy esperanzado de que en las famosas resoluciones de la superintendencia se iban a liberar los contratos de seguro, por lo menos muchos de ellos, los que no fueran obligatorios. Pero ni una sola de las providencias de 2024, 60 o 60 y pico, es una resolución exoneratoria. Y bueno, ese control previo es sumamente criticable. Las pólizas no deberían de estar al capricho de la superintendencia. La superintendencia tarda. Muchas veces hace imposiciones absurdas, echando a perder en vez de ayudando a mejorar el texto de la póliza. Frena la innovación, frena la adaptabilidad, reduce la competencia, incentiva la corrupción. Y para colmo, el control previo no es solamente las pólizas, son otros documentos contractuales. Por ejemplo, los recibos, solicitudes, finiquitos o documentos de indemnización, las notificaciones y cualquier otro documento utilizado con ocasión de la actividad aseguradora. Si vemos esa norma a la regla, perdón, si vemos esa norma al pie de la letra, si la interpretamos literalmente, entonces el finiquito de un siniestro tiene que ser idéntico al finiquito de otro siniestro, a pesar de que los siniestros son totalmente diferentes. Los documentos de indemnización, misma cosa, iguales para siniestros distintos. Y las notificaciones, si yo voy a notificar A o B respecto de un seguro C o D, la notificación tiene que ser igual en todos los casos sobre la base de un modelo de la superintendencia, aprobado por la superintendencia. Esto es absurdo, esto no tiene ningún sentido. Este, bueno, también tenía unos comentarios sobre el reseguro, pero no los voy a hacer para no extenderme. Los invito a leer el libro que se está publicando hoy. En ese libro trato también el tema del reaseguro. Y bueno, muchísimas gracias a los organizadores, muy especialmente al doctor Abache y al doctor Bruder Carías por haberme dado esta oportunidad. Y bueno, estoy eternamente agradecido también a los asistentes por su paciencia. Vos, muchísimas gracias, profesor Acedo Sucre, por esta conferencia, pues, que pone tan de relieve y los puntos tan claros sobre las IES en cuanto a la materia de seguros. Creo que es muy importante esta obra y luego de ver esta conferencia magistral podemos darnos cuenta de por qué este tema es un tema que merece ser estudiado en detalle, que merece identificar cuáles son los retos, las oportunidades y sin duda con la exposición que acabamos de ver, eso queda mucho más claro para toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta intervención. Visto que no tenemos preguntas, entonces procedo ya a dar formalmente cierre. Para concluir, me gustaría agradecer, por una parte, a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y a la Editorial Jurídica Venezolana, así como a nuestros distinguidos profesores que han participado el día de hoy, Alan Bruber Carías, Diego Tomás Castañino, Serviliano Bache Carvajal y Carlos Eduardo Acedo Sucre, así como a todos los que se han conectado para acompañarnos en el bautizo y presentación de esta obra. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos muy especialmente a inscribirse en la octava jornada de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil,
titulada Hacia un nuevo Código de Comercio Venezolano, que es, por cierto, en homenaje al doctor Carlos Eduardo Acedo Sucre, quien se encuentra el día de hoy con nosotros y quien nos ha honrado con la conferencia magistral que acabamos de ver. Será una ocasión extraordinaria para seguir reflexionando sobre estos y otros temas relacionados todos ellos con la modernización de nuestro derecho mercantil en Venezuela. La información sobre la inscripción se encuentra disponible en nuestras redes y nuestros canales de difusión. Pueden inscribirse a través de Instagram. Los invito a visitar el Instagram de Soveden, donde podrán encontrar el enlace para que puedan disfrutar de estas jornadas que tendrán lugar los días 10, 11 y 12 del próximo mes de diciembre. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego.